Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Estoy en la grata compañía del Espíritu Santo, el gran Consolador, el Maestro de los Maestros, el Señor de los Señores. Y también un saludo fraterno y cordial a todos los que nos están escuchando los mensajes cotidianos que estamos realizando y entregando a la luz de la bendita palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a entregar el tema muy importante para las nuevas generaciones. Esto va para los padres, también para los niños también. El tema se denomina niñez ejemplar, para lo cual vamos a leer en el capítulo número 2 del Evangelio de San Lucas, desde el versículo 40 al versículo 52. La palabra del Señor nos va a mencionar acerca de la niñez de Jesucristo, el Hijo del Señor. Nos va a ilustrar este tema para que nosotros como padres de familia podamos formar a nuestros hijos en el temor de Dios, en la santidad, en la reverencia, en el respeto, en la honradez, en la honestidad, y para que nuestros hijos mañana más tarde sean hombres de bien, sean personas de bien, sean ciudadanos correctos, irreprensibles. Hoy podemos apreciar, porque no nos han formado antes. La educación se ha corrompido, la educación ya no está respondiendo ante las exigencias de estas nuevas generaciones. Más al contrario, la educación se está prostituyendo, la educación no está cumpliendo su labor de forjar, de formar a los niños para el futuro. Hoy se puede apreciar que los niños y la juventud, más que nada, no están acostumbrados a vivir bajo normas, bajo mandamientos o bajo un sistema de autoridad. Hoy se puede apreciar que todos hacen lo que viene en gana, hacen lo que les da la gana, hablan como quiere, andan como quiere, no quieren obedecer la autoridad, no quieren respetar la autoridad de casa, las normas establecidas por la palabra del Señor, las normas establecidas por los padres. Por eso vamos a volvernos a las Sagradas Escrituras. Los padres de familia tienen que conocer las Sagradas Escrituras para que puedan corregir, instruir, forjar, formar a los niños en los principios y valores de la santa palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes tengan una vida de bendición, una vida de éxito, no como ahora. ¿Cuántos de nuestros niños o de los jóvenes están en la idolatría, están en la corrupción, están en el pandillaje, están en los asesinatos, en los crímenes? Hoy la juventud está en el enamoramiento, en la fornicación, en el pecado, en la depravación sexual, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución. ¿Por qué? Porque desde niños no han sido formados en el temor de Dios. Desde niños no han sido formados en la palabra del Señor. Desde niños no han sabido respetar la autoridad de un padre o la autoridad de una madre. Por eso vamos a volvernos a la bendita y santa palabra del Señor. En el capítulo 2 de San Lucas, versículos del 41, nos dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no se hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí podemos apreciar la niñez del Señor Jesucristo. Uno de los temas, de las cualidades de Cristo fue que desde la niñez tuvo una niñez adecuada, una niñez formada en los valores, en los principios, en los mandamientos de la ley de su Padre Celestial. Pero hoy, ¿qué se hace a los niños? Hoy los niños tienen toda libertad, todo libertinaje. No están formándose con la palabra del Señor, sino a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través de la televisión y otros medios de comunicación, a través de juegos en los celulares, a través de los juegos en internet, que todo es violencia, que todo es corrupción, que todo es homosexualismo, que todo es fantasía, que todo esos mensajes que a los niños, en vez de edificar, en vez de levantar, en vez de formar, lo destruye. La mente de los niños está siendo destruido por el diablo, por el príncipe de este mundo. La mente de los niños está siendo corrompido por los medios de comunicación y por los programas que por ellos se emanan. Por eso usted como padre de familia tiene que asesorar, tiene que supervisar los medios de comunicación. ¿Qué están viendo los niños? ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Es adecuado o no es adecuado? Ahora se está promoviendo desde el Estado una educación que le denominan aprendiendo en casa. Hay que supervisar esa educación que están llevando, esas clases, esas enseñanzas que están realizando los gobernantes. ¿Es recto? ¿Es correcto? Por ahí nos hemos enterado que hace unos años en los libros de consulta se estaba metiendo pornografía, se estaba metiendo el homosexualismo. Entonces todo eso amerita una supervisión, una enseñanza, y para eso los padres tienen que estar capacitados, para eso los padres tienen que tener, como le digo, una noción de la palabra del Señor, tienen que tener un conocimiento de la palabra, un conocimiento de la realidad, porque si usted como padre no sabes eso, difícilmente podrás formar a tus hijos. Por eso hay hijos que no respetan, hay hijos que se están formando chuecos, no tienen orden, no tienen cordura, no tienen disciplina, no tienen respeto. Pero eso depende de quién, depende de usted como padre, depende de usted como madre, porque si usted como padre no das un buen ejemplo a tus hijos, si como padre eres el primero en irte a borrachar, eres el primero que te vas al prostíbulo, eres el primero que maltratas a tu esposa, eres el primer mentiroso, el primero que tienes una actitud de hipocresía, el primero que no vas al culto, el primero que no oras, el primero que no ayudas, ¿cuál es tu enseñanza que vas a dar a tu hijo? ¿Cuál es la enseñanza que vas a dar a tus hijos, a las nuevas generaciones? ¿Cuál es el ejemplo que está dando a tus hijos? ¿No es acaso un ejemplo malo? Por eso se ve haciendo cola para comprar cerveza, por eso se ve el desorden en la sociedad, por eso se ve la ilegalidad, la informalidad, por eso se ve la corrupción, el pandillaje, todas esas cosas se ve porque desde niños no han sido formados. ¿Y quiénes son responsables? Los padres. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a describir aquí al niño Jesús como un ejemplo, como un modelo. El niño crecía y espiritualmente y también físicamente. Y hemos leído el capítulo 2 del 41 al 52. Crecía también en sabiduría. Los versículos 40 nos dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría,
y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia dice, Salomón escribió, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mas los necios, los insensatos, desprecian el conocimiento. Entonces, para que nuestros niños, nuestros hijos sean sabios, hay un principio. El principio es temor de Dios, es servir a Dios, es alabar a Dios, glorificar a Dios. Eso consiste el temor de Dios, andar en sus caminos, en sus mandamientos, en sus leyes, en sus estatutos. ¿Y quién va a primar? ¿Quién va a dar ese ejemplo? Nosotros como padres. ¿Y qué nos dice? La gloria sea para Dios. El versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces eso significa que Jesucristo era un testimonio real, un testimonio vivo de crecimiento, de sabiduría, de estatura. No solamente para los hombres, no solamente para el vecino, la vecina, sino aún delante de Dios, aún delante de la comunidad, aún delante de los vecinos. ¿Qué ejemplo o qué testimonio, qué característica tienen nuestros hijos hacia la sociedad, hacia la colectividad, hacia los vecinos, hacia sus demás compañeros? ¿Cuál es el comportamiento de nuestros hijos en el colegio, en la escuela, en la universidad? Eso, ¿dónde se va a formar? En el hogar, en la familia. Y también la gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 40. Ya hemos lecturado la bendita palabra del Señor. Era obediente a sus padres, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesucristo no dijo, bueno, yo soy Dios, yo soy el Cristo, así que por favor déjame aquí, ya ustedes vayan adelante, no, yo vendré después. Cuando ya pase esto, no. Jesucristo estaba, por supuesto, estaba en el templo conversando, dialogando con los sacerdotes, con los doctores de la ley. Pero cuando sus padres los encuentra, José y María, entonces de inmediato él vuelve con ellos a su tierra, a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Él no andaba en desobediencia, en rebelión, en malcriadez, nada de esas cosas, sino era un hombre, como dice la Biblia lo describe en el versículo siguiente. La gloria sea para Dios, era obediente a sus padres y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La gloria sea para Dios. ¿Qué madre no se siente feliz cuando sus hijos anden rectamente? ¿Qué madre no se siente feliz cuando sus hijos andan en bien? ¿Qué madre no se siente feliz cuando sus hijos son felices, cuando sus hijos son obedientes, cuando sus hijos andan rectamente? ¿Qué madre no se siente feliz? Sí, la felicidad muchas veces de los hijos. Hay hijos que dan felicidad, hay hijos que son obedientes, hay hijos que son temerosos del Señor. Y es una alegría ver a una familia, a papá y a mamá y a todos los hijos yendo a la iglesia, asistiendo a los cultos, pasando vigilia con ellos, alabando y glorificando a Dios con ellos. Es una felicidad, eso lo aprueba el Señor. ¿Qué más nos dice? Cumplía las leyes, las fiestas de la Pascua. La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Versículos 41 y 42 nos dice así: alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Padre Celestial. 41-42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Estaba establecido, estaba normado. Ya había una ley desde la antigüedad, desde Moisés, que todos los judíos tenían que ir a Jerusalén por una ley ya establecida, a la fiesta de la Pascua, a la celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto.
Esa era una fiesta solemne, una fiesta nacional, una fiesta que estaba ya en el calendario, una fiesta que se realizaba por todos los judíos. Era una ley, era una obligación. Entonces, José, María y su hijo Jesús van a esta fiesta, obedecen la ley, obedecen el decreto, las normas que estaban establecidas. Y así debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños que vayan a la casa del Señor, desde pequeños que obedezcan las leyes, los mandamientos, los preceptos que están establecidos, están normados en la palabra del Señor. Que desde niños tienen que tener su devocional, que desde niños tienen que ir a adorar, a servir a nuestro Padre Celestial, no cuando sean mayores, no cuando sean jóvenes, no cuando sean ya de edad, no, desde niño, desde que nace ya debe ser formado en un temor divino, en un temor espiritual, en un temor de la palabra del Señor. Cumplir las leyes de lo establecido. Amaba la casa de Dios. Versículo 43 nos dice así, 43. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Dónde le encontraron al niño Jesús? En Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? Era la capital de la adoración a Dios, a Jehová. Era la ciudad donde todos volvían a adorar, a alabar, a celebrar la fiesta de la Pascua, a adorar, a servir al Señor. Ahí era la casa del Señor, la casa de Jerusalén, o sea, la casa de Salomón, el templo de Salomón. Y ya en esta época ya había sido reconstruido. Entonces ahí se alababa, ahí se glorificaba el Señor. Así nuestros niños tienen que acostumbrarse, tienen que tener ese hábito de ir a la casa del Señor, de venir acá a la casa del Señor, alabar a Dios, glorificar a nuestro Padre Celestial. Tiene que amar este lugar, estos atrios y ese lugar santo de nuestro Padre Celestial. Y también el versículo 46 nos dice así, 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndolos y preguntándoles. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en el templo. ¿Y a quiénes se encontró en el templo? Lógicamente a los doctores de la ley. Entonces el Señor amaba el templo, amaba el lugar sagrado, el lugar santo donde se adoraba al Señor. Así los niños deben acudir a la escuela dominical, deben acudir a las reuniones de culto, a las reuniones de adoración, a las reuniones de oración a nuestro Padre Celestial. Y nos dice en el versículo 49, la gloria sea para Dios. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Interesante la respuesta del Señor. Desde niño, el Señor Jesús, desde niño, Él sabía que había nacido para servir al Señor, para estar en los negocios de su Padre, para predicar el Evangelio, para predicar de la salvación, para traer buenas nuevas. Entonces Él aquí hace una declaración muy importante. La gloria y la honra sea para Dios. Aprendía la palabra del Señor. Versículo 46 y 47 nos dice así. Entonces el Señor Jesús y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué Jesucristo, el niño Jesús, respondía a estos doctores de la ley? Los doctores de la ley eran unos estudiosos, catedráticos, tenían altos estudios teológicos. Eran los doctores de la ley, eran los que interpretaban la palabra del Señor. Eran personas de altos estudios teológicos, eran personas de una alta categoría social. Eran los eminentes en el culto, en el templo. No eran cualquier persona, por supuesto, pero ¿por qué Jesús contestaba las preguntas, contestaba las palabras, respondía todas las palabras que ellos hablaban? Porque conocía la palabra del Señor, porque Él estudiaba, leía, escudriñaba la palabra del Señor.
Pero mírenos a nuestros niños que hacen ahora, más están en el internet, más están en la televisión, más están con los dibujos animados diabólicos, más están con los dibujos animados de Disneylandia, de El Pato Donald, de todas esas películas violentistas, emocionalistas, de fantasía. En eso están los niños. En vez que estén con la Biblia, en vez que estén viendo un video evangélico, un video de historias cristianas, están sumergidos en ese mundo del pecado, en ese mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Sabía que Dios era su Padre. Versículo 49 dice, ¿no sabéis que tenía que estar en los negocios de mi Padre? El Señor sabía que Dios era su Padre. Ahora nuestros niños igual tienen que saber que Dios es su Padre, que Dios es su proveedor, que de Dios viene todo lo que tenemos, todas las bendiciones viene de Dios, no del hombre, no de nadie, no del Estado, no de esos. Todo lo que proviene, la salud, el dinero, los alimentos, el bienestar, todas las cosas que tenemos proviene de nuestro Padre Celestial. Y eso hay que enseñar, eso hay que entregar, hay que instruir a nuestros niños. Que Dios nos ayude en esta difícil tarea, en esta difícil labor educativa. La educación nace de casa, del hogar. No se olvide, padre de familia, que tienes la gran responsabilidad de enseñar a tus hijos, de orientar a tus hijos en los principios y valores de la palabra del Señor. Nunca te olvides que por cada hijo que tenemos vamos a rendir cuenta a nuestro Padre Celestial. Nunca te olvides que el futuro de tus hijos está en las manos del Señor, está en la palabra del Señor, y no en lo que tiene, y no en lo que sabe, y no en su estudio. No, todo su futuro, su vida está en las manos del Señor. Recuerde, padre de familia, que es tu responsabilidad formar a tus hijos, educarlos, orientarlos en los principios y valores del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de inmoralidad, de corrupción. Que Dios nos ayude a enseñar, a formar, a forjar a nuestros hijos. Muchas bendiciones, padre de familia. Vamos a elevar una oración con usted. Reconcíliese, conviértase al Señor para que usted tenga capacidad y tenga autoridad para educar, orientar a sus hijos. Diga, Padre nuestro, que estás en los cielos, perdona mis pecados. Conociendo tu palabra, te he fallado, Señor. Ahora mismo vengo a reconciliarme. Escriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a serte fiel hasta el final. Amén y amén. Si usted repitió esta palabra, sea fiel al Señor. Asista a una iglesia evangélica más cercana a su domicilio. Muchas bendiciones. Amén y amén. Que Dios los siga bendiciendo.